Reflexionábamos con la ayuda de San Juan de la Cruz, decíamos que la noche oscura tiene un aspecto sensible y otro espiritual. Cuando hay esta oscuridad sensible, porque la gracia hace que la mente esté centrada en Dios, inicia la contemplación. Y la oscuridad va desapareciendo y aparece como un estado de tranquilidad espiritual, de vista todo, aunque sea genéricamente a la luz de Dios, Todas las realidades se van como ordenando, poniendo en su lugar y en cierta manera contemplando. Eso lo hace también el don de ciencia del Espíritu Santo. Los dones fundamentales contemplativos son los de intelecto y los de sabiduría. La sabiduría es un hábito que permite un conocimiento experimental de Dios movido por el Espíritu Santo. Es como que uno mira con la mirada del Espíritu Santo. Ese conocimiento experimental de Dios es el que fundamentalmente va creciendo y va transformando toda la vida, y también produce otro tipo de experiencias humanas que son positivas y negativas también, porque uno puede tener un conocimiento experimental de los males, de la injusticia, etc., y todo eso va creciendo en la vida espiritual. Se va dando cuenta de los males que hay en el mundo y también de los males que hay en el mundo, de una manera con el don de ciencia y de otra manera más espiritual y más divina con el don de sabiduría, porque ahí ya los males nos perturban, porque uno los ve como los ve Dios. Después de la vida iluminativa viene esta noche oscura del espíritu, donde hay una purificación de la inteligencia, la memoria espiritual, dice San Juan de la Cruz, y la voluntad, ¿no? En el orden natural, la inteligencia y la memoria, dice Santo Tomás, son lo mismo. Pero en el orden espiritual tienen capacidades diferentes porque están preparadas para unirse con las personas divinas. El Padre, la memoria; el Hijo, la inteligencia; y el Espíritu Santo, la voluntad. Nosotros, como estamos hechos a imagen de Dios, tenemos como esas tres potencias que están preparadas para recibir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero estas potencias son sobrenaturales en cuanto se refiere a la Trinidad, porque naturalmente no la podemos alcanzar. Y por eso esa Trinidad del alma se despierta con la gracia, y especialmente cuando se hacen los actos de conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de conocimiento de amor con el Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso va transformando toda la vida. Es como pasar de un régimen binario a uno ternario, porque la realidad natural es como si fuera binaria, ¿no? Es la inteligencia y la voluntad. Pero resulta que el fondo de la realidad no es ese que nosotros conocemos con nuestra inteligencia natural, sino que es trino, porque es la Trinidad. Y nuestra inteligencia naturalmente no está preparada para eso. Naturalmente. Sobrenaturalmente sí, se despierta esa capacidad con la gracia. Y en la memoria tenemos presente a Dios como en el fondo, y de ahí nace espontáneamente un conocimiento que produce en nosotros la imagen del Hijo, y de ahí surge a su vez el amor que produce en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Entonces eso va creciendo, y todo lo demás que tenemos en nuestra naturaleza se va reacomodando, se va colocando en su lugar según esa vida trinitaria. Y por eso la transformación de la noche del espíritu es más profunda que la otra, porque la otra es como natural principalmente, aunque tiene un principio en la gracia, es como natural. En cambio esta es directamente sobrenatural, y ya comenzamos a ver la realidad de otra manera.
y a tenerla presente y a guiarnos en nuestra vida de otra manera. Cuando se pasa esta noche del espíritu, se accede a la vía unitiva, como se dice en la tradición, y San Juan de la Cruz también lo dice, unitiva porque prevalece la unión con Dios. Una unión mística o misteriosa, porque no podemos conocer a Dios como es en esta vida, siempre está la fe, pero hay un contacto real con Él por el amor, y este amor produce un conocimiento. Esto es justamente el don de sabiduría, un conocimiento que nace del amor, mientras que en el orden natural el amor nace del conocimiento. En el orden sobrenatural viene primero el amor, que es la caridad, nos une con Dios y por eso conocemos todo de otra manera. Pero alcanzar esto de manera habitual no es fácil. El esfuerzo humano no es suficiente, algo hay que hacer, hay que purificar la memoria, la inteligencia, la voluntad y las otras potencias, como dijimos, pero lo principal lo hace la gracia cuando invade toda nuestra vida. Y de eso tratan las obras de San Juan de la Cruz, que es un autor fundamental. No podemos limitarnos solo a los filósofos, ni siquiera a los teólogos. O sea, para descubrir la profundidad que hay en Santo Tomás hay que leer a San Juan de la Cruz, porque de otra manera, casi por inercia, se lo reduce a un filósofo, y es un buen filósofo, excelente, pero porque fue un teólogo, y era un teólogo porque fue un místico, aunque este aspecto místico no es el que explícitamente desarrolla como San Juan de la Cruz, que estudia las leyes psicológicas de la evolución espiritual, de la evolución mística. En ese sentido, San Juan de la Cruz es un complemento y un progreso importante respecto de la teología y de la filosofía escolástica. En la modernidad eso se olvida, y tanto la posición dominante antes del Concilio Vaticano II, en la vida corriente, que era una vida bastante ordenada, porque no había los excesos que hay ahora, habían dejado de lado esta dimensión mística, y eso había traído muchos problemas. Y el progresismo que vino después, y que ya estaba en germen, también tiene el mismo problema, porque uno nace del otro. O sea, el progresismo es una especie de racionalismo que nace de este racionalismo anterior, que aunque no era herético ni heterodoxo, sin embargo tenía este defecto de la falta de mística. Y algunos tradicionalistas de ahora también tienen el mismo defecto, porque continúan lo que estaba antes. El dominico Juan Arindero luchó mucho a principios del siglo XX para establecer estas verdades de la necesidad de la mística para todos, o sea que todos estamos llamados a la contemplación. Se inspira, por supuesto, en San Tomás, los grandes autores dominicos, pero también en San Juan de la Cruz y en todos los autores místicos. Cuanto más crecemos en la vida espiritual y en la vida intelectual, tanto más podemos incorporar y entender el aporte de todos estos grandes autores, porque la riqueza de la tradición es inmensa, de la verdadera tradición, y no podemos reducirla solo a algunas expresiones, tenemos que conocerla en profundidad. Eso es lo que quiso hacer el Concilio Vaticano II, ¿no? Todavía no se logró en gran medida, pero eso se debe justamente a la inercia de esta mentalidad anterior, contraria a la mística y racionalista. Especialmente es negativa la división entre ascética y mística, como si fuera correspondiente a dos caminos, como si la vida de los cristianos comunes tuviese que ser ascética y después
como si hubiese algunos cristianos excepcionales que tienen un camino místico. Este es un error importante que daña toda la vida espiritual. Entonces, el padre Arindero decía que el camino místico es normal para todos, porque todos tenemos que ser contemplativos. Y lo veíamos también en esa cita que hizo de Santo Tomás en el otro libro, Cuestiones Místicas, que es necesario que en todos aquellos que tienen la gracia esté algún desarrollo de la contemplación. Para estar en estado de salud, de salvación, de gracia, quiere decir, es menester participar algún tanto de la divina contemplación. Oportet quod aliquid de contemplatione particip. O sea, sin nada de contemplación no se puede tener la gracia. ¿Por qué? Porque sería pensar solamente con la razón natural y ni siquiera esto, porque ya la razón natural tiene algo de contemplación. Pero con la gracia es imposible no tener contemplación si está la gracia, y si no hay contemplación se pierde la gracia. Entonces, ese punto es fundamental. Cuando el tipo de vida y de pensamiento se hace racionalista, me parece que todo se puede entender, se pierde la contemplación, porque la contemplación humana se refiere a un misterio, o sea, algo que nos excede, según la razón y según la fe, porque la fe también nos une con algo que está por encima de nuestra capacidad, o sea, la esencia divina, de la cual no podemos tener una idea, un concepto, como tenemos de las cosas materiales, por abstracción, ¿no? Tenemos algo de participación, pero esa participación es oscura, porque la realidad de Dios es infinita y nuestra mente es finita, limitada. Por eso, de algún modo, vivimos siempre en la oscuridad en esta vida, ¿no? La fe es un hábito cierto y oscuro, dice San Juan de la Cruz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que toda nuestra vida es misteriosa, tiene como una oscuridad. Ahora, hay dos tipos de oscuridad, una oscuridad mala y una oscuridad buena. La oscuridad mala es lo irracional, ¿no? El primado de las fuerzas sensitivas, de los afectos separados de la razón, el desorden, todo eso es oscuridad mala, tinieblas malas, contrarias a la luz que tiene que iluminar nuestra inteligencia. En cambio, había una oscuridad buena, una tiniebla buena, Dionisio, que resume la patrística, habla de un rayo de tiniebla. ¿Por qué dice rayo de tiniebla? Porque la gracia viene instantáneamente, no es que se crece estrictamente hablando la gracia, es que Dios la infunde. Entonces, no se crece, de repente tenemos más. Cuando tenemos más luz, y si es mucha luz, la inteligencia queda oscurecida, entonces uno puede recibir la gracia y parecerle que recibió un rayo de tiniebla, o sea, de oscuridad. Eso es lo que dice Dionisio al principio de la teología mística. Entonces, no hay que asustarse de la oscuridad, hay que discernir, o sea, distinguir. Hay que ver qué hay de bueno en esa oscuridad, cuál es la oscuridad buena y qué hay de malo, porque a veces se mezclan. Se mezclan la tiniebla mala y la tiniebla buena. Y además, como el demonio actúa sobre la parte sensitiva, no directamente en el espíritu, en la inteligencia o la voluntad, entonces a través de la parte sensitiva complica las cosas y las oscurece, ¿no? Nos enreda sobre la base de nuestros afectos, porque los afectos sensibles son siempre afectos de conocimiento. Lo que deseamos siempre es el conocimiento, sea sensible o intelectual. Entonces, cuando deseamos conocimientos sensitivos, de cualquier naturaleza que fueren, desde mirar un cuadro hasta la lujuria, que también es conocimiento, entonces hay un desorden y una oscuridad.
que pueden afectar los sentidos internos, no solamente los externos, los sentidos internos. Y ahí puede actuar el demonio perturbando. Y se crea una oscuridad y a uno le parece que está mal y que por ese camino no tiene que ir. Y dejando de lado esa oscuridad mala, deja también de lado la oscuridad buena, que es la luz de la fe, en la cual, sin embargo, tiene que crecer. La luz de la fe, que es excedente, supera nuestra capacidad mental. Entonces envuelve toda nuestra vida en una especie de oscuridad. Pero es una oscuridad buena, como en la noche de Navidad, que era oscura porque era de noche, y nació Cristo, que era la luz, y apareció la estrella, y después se hizo de día, y cuando Cristo creció y habló, apareció claramente que era el sol de justicia, ¿no? El sol. Dice el padre Arintero, ¿de dónde procede que nuestra santa religión tenga cada vez menos arraigo en el pueblo y que el espíritu y vida que es venga tantas veces a reducirse a vanas exterioridades, a prácticas rutinarias y a un simbolismo muerto? Eso dice el padre Arintero a principios del siglo XX, cuando todos iban a la misa de San Pío V, celebraban en latín y recibían los sacramentos según el rito antiguo, todo, pero pasaba esto, ¿no? O sea, es un testimonio muy creíble de lo que dice, porque es muy serio, es un gran teólogo. Entonces, él percibía que en la vida del pueblo estaba todo este problema y que se alejaban cada vez más de la santa religión. O sea, no es suficiente mantener ciertas formas. Es necesario que se comprenda de qué se trata. ¿De dónde esa glacial indiferencia con que la generalidad de los que se dicen cristianos miran las cosas sagradas? Es indudable que una de las causas más poderosas es el ser hoy tan escasos los que sienten al vivo y conocen a fondo y tratan de dar a conocer en la forma conveniente los grandes misterios del reino de Dios en las almas y las maravillas que en ellas obra el Espíritu vivificante. Se miran con desdén los estudios de la vida mística y se viene a ignorar o desfigurar totalmente el fondo mismo de la vida cristiana. Y siendo poquísimos los que hablan al pueblo con un lenguaje llano, sencillo, sentido y no artificial que salga del corazón, abrazado e iluminado, como aquel decir vivo, animado y palpitante de los apóstoles y de los padres, no es de extrañar que tantísimos fieles, a semejanza de los famosos discípulos de Éfeso, apenas hayan oído ni sepan que existe el Espíritu Santo santificando las almas. Y después explica cómo de esta manera no pueden dar razón de nuestra fe, o sea, no pueden hacer apostolado, porque con este tipo de vida la realidad de los hombres no cambia con este tipo de vida espiritual. En ese tiempo no había herejía como ahora, ni malas filosofías difundidas en la iglesia, ni deformaciones de la liturgia como hay ahora, y sin embargo pasaba todo eso.
con la misa tradicional y con las formas de piedad tradicionales. Entonces, quiere decir que algo faltaba. Y lo que faltaba, dice él, es la vida mística, la vida profunda. O sea, la contemplación. Porque se había difundido durante los últimos siglos modernos la idea de que hay que desarrollar el orden natural, tener una vida cristiana moderada, racional, y que el camino contemplativo es solo para algunos, que la mística solamente es para algunos, no para todos. En cambio, lo que dice este padre, fundado sobre la tradición, pone muchísimos textos, es que la vida mística es para todos, ¿no? O sea, es esencialmente contemplativa la vida cristiana. Hoy, por desgracia, se han trocado los papeles, o sea, los cristianos no atraen a los demás. Y son muchísimos los cristianos que en vez de cautivar, o sea, de atraer, quedan seducidos per philosopiam et inanem fallaciam secundum traditionem hominum secundum elementa mundi. Esto es una cita, según la Vulgata, de la Carta a los Colosenses de San Pablo. O sea, quedan seducidos por la filosofía, dice el texto de San Pablo, y la vana falacia según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo. Hoy la falsa tradición está muy presente, basta ir a ciertas universidades del Estado y está muy claro que todos repiten lo mismo. En general, doctrinas erróneas, sí, las transmiten, tienen una tradición muy fuerte, pero es una mala tradición, que no es viva, más bien es destructiva, es muerta. Dice, esto pasa porque en sus labios, en sus corazones falta la verdadera luz de vida, y de sus labios la palabra de la sabiduría saludable. Si el corazón del sabio conoce el tiempo y sus exigencias, dice el eclesiástico, los ignorantes de las cosas de Dios, no conociendo siquiera que lo son, mal se cansarán en estudiar la mentalidad de sus adversarios para adaptarse a ella cuando es menester, y no sacrificándose en hacerse todos para todos para ganarlos a Jesucristo. Es como vienen a perderse ellos mismos por falta de discreción y de celo, secundum scientiam, según la ciencia. Es necesario entonces transmitir una vida espiritual, y no una espiritualidad superficial y a veces muerta. Jesucristo, observa el Padre Weiss, no fundió su iglesia sino para que fuese santa. La verdadera sociedad de los fieles debe ser un pueblo santo. Cuantos acepten la fe cristiana son llamados a la santidad. O bien se debe aspirar a ella o se debe renunciar al nombre de cristiano, al título de santo, lo que Dios quiere es nuestra santificación. Las mismas almas espirituales podrían hallar en estos estudios, habla de los estudios místicos, o sea, de los escritos de los grandes santos, escritos espirituales, podrían hallar en estos estudios muchas luces que en parte supliesen la escasez de directores espirituales, de que tanto se lamentan, estímulos poderosísimos que las confortaran para subir su calvario, solución para muchas dificultades y tranquilidad y gozo inexplicables, cuando vieran
que son del todo ciertos sus tímidos presentimientos acerca de la inefable obra de la deificación que en ella se realiza, de la íntima acción vivificadora del Espíritu Santificante, de la adorable presencia de toda la Trinidad y de las amorosas y dulcísimas relaciones con que se sienten ligadas con cada una de las tres divinas personas. Cómo se animan, en efecto, cuando reconocen las fases sucesivas porque les es menester pasar para llegar a la íntima unión y transformación, a la perfecta configuración con Cristo, al momento solemne en que, del todo impresa ya de su divino sello, puedan decir con el apóstol: mi vivere Christus est, para mí vivir es Cristo. O sea, necesario enseñar y transmitir de todas las maneras posibles esta presencia de la Santísima Trinidad en el alma, que es el corazón de la vida mística, hasta que aparezca, que se sienta. Él insiste mucho en esta palabra sentir, que es una palabra de la Sagrada Escritura. Este no es el sentir de los sentidos solamente, aunque pueden participar los sentidos, es un sentir del Espíritu, es la experiencia que dijimos que corresponde al don de sabiduría del Espíritu Santo. Hay que sentir internamente, dice también San Ignacio. Hay que tener como una experiencia espiritual, un sentimiento vivo. Y ese es el que tiene que crecer y transformar la vida. Y las etapas de la vida espiritual se dan en función de este crecimiento, de esta evolución mística, como la llama el autor. Evolución mística porque es evolución misteriosa que hace entrar en el misterio. San Juan de la Cruz nos da muchos criterios prácticos para guiarnos en las distintas etapas de la vida espiritual. En la primera etapa, cuando uno todavía tiene una vida muy sensitiva, tiene que hacer ejercicios espirituales para separarse de aquello a lo cual está pegado, que básicamente es todo, porque todo lo ve de una manera sensual, aunque sea con una sensualidad espiritual, y ese apego es un impedimento para ir a lo verdaderamente espiritual. Entonces primero hace falta un ejercicio ascético que ejercicio y ascético es lo mismo en realidad, porque ascesis en griego es ejercicio, o sea, un esfuerzo. Jesús en el Evangelio de San Mateo dice: el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo arrebatan. ¿Por qué dice eso Jesús? No porque no enseñe la primacía del don de Dios, del Espíritu Santo y por tanto de la gracia, sino porque es natural que tengamos que hacer esfuerzo. La vida mística sin esfuerzo no puede existir porque no sería natural. La gracia perfecciona la naturaleza, y en la naturaleza humana es el esfuerzo para ejercitarnos en las actividades cotidianas, que algunas son deleitables, otras no son deleitables, y hay que hacerlas según la razón. Entonces hay que vencer obstáculos, y vencer obstáculos requiere también un desgaste de energías físicas y sensitivas. Entonces, que haya esfuerzo no tiene nada extraño. El problema es que el esfuerzo no tiene que ser la base de la vida espiritual. Es decir, si uno la transforma en esfuerzo, la vida espiritual se hace natural y no es más espiritual en el sentido del Espíritu Santo. Es como la vida de un militar o de uno que tiene una disciplina en algún campo práctico y la ejercita bien, pero la vida espiritual es mucho más que eso. Es
vida de conocimiento y amor según el Espíritu Santo. Y por eso lo principal es el don de Dios. Y como dice San Juan de la Cruz, la recepción pasiva, en el sentido de que es Dios el que actúa principalmente donando su gracia y nosotros la recibimos. Entonces, la transformación viene principalmente de aquí, dice él, no de los ejercicios que hacemos, aunque son necesarios. Son necesarios separarnos, iluminados por la fe y ayudados por la gracia, de todo lo que es obstáculo es necesario, pero lo principal lo hace la gracia, y a esta tenemos que atender más que a nuestra propia ejercitación. Y por eso, como dijimos ayer, tenemos que hacer un examen de conciencia que sea más sobre la gracia que sobre los pecados, porque los pecados son nuestros. Es claro que los tenemos que combatir y para eso recibimos la gracia, pero lo principal es que recibimos la gracia. Entonces lo que tenemos que mirar principalmente es cómo actúa la gracia en nosotros. Y eso se da a partir de la contemplación. O sea, si queremos hacer un análisis puntual de las gracias determinadas, probablemente nos concluiremos mucho, porque de esa manera terminamos viendo las cosas en modo naturalista, disperso, como si fuera un reflejo de la realidad material o de la realidad psíquica natural. En cambio, lo que tenemos que ver es algo a la luz de la unidad de Dios, que obra en nosotros y nos atrae hacia esa unidad que es su propia perfección y su propia bondad. Veamos algunos ejemplos de lo que dice San Juan de la Cruz primero la subida del Monte Carmelo. Para escribir esto me ha movido no la posibilidad que había en mí para cosa tan ardua, sino la confianza que en el Señor tengo de que ayudará a decir algo por la mucha necesidad que tienen muchas almas, las cuales, comenzando el camino de la virtud y queriéndolas nuestro Señor poner en esta noche oscura para que por ellas pasen a la divina unión, ellas no pasan adelante, a veces por no querer entrar o dejarse entrar en ella, a veces por no se entender y faltarles guías idóneas y despiertas que las guíen hasta la cumbre. Y así es lástima ver muchas almas a quien Dios da talento y favor para pasar adelante, que si ellas quisiesen animarse, llegarían a este alto estado y quédanse en un bajo modo de trato con Dios, por no querer o no saber, o no las encaminar y enseñar a desasirse de aquellos principios. Bueno, este es el punto de partida. Él como padre espiritual, como maestro espiritual, constata que hay muchas personas que tienen capacidad espiritual, pero no la desarrollan, porque no saben, o porque no quieren, o porque nadie las guía, y entonces no saben cómo hacer. Y cuando no saben cómo hacer, se desaniman y pierden el camino y no crecen, y algunas caen en males también. Entonces, es muy fundamental acertar en este punto. Y ya que, en fin, nuestro Señor las favorezca tanto que sin eso y sin esotro las haga pasar, llegan muy más tarde y con más trabajo y con menos merecimiento, por no haber acomodadose ellas a Dios, dejándose poner libremente en el puro y cierto camino de la unión. Es decir, son almas que en cierta manera están retardadas, como dice
Garrigou-Lagrange, que aunque algo de vida mística tienen, no van adelante como podrían. Porque aunque es verdad que Dios las lleva, que puede llevarlas sin ellas, no se dejan ellas llevar. Y así camínase menos resistiendo ellas al que las lleva y no merecen tanto, pues no aplican la voluntad. Y en eso mismo padecen más. Porque hay almas que en vez de dejarse a Dios y ayudarse, antes estorban a Dios por su indiscreto obrar o repugnar. Indiscreto obrar o repugnar quiere decir un obrar, una operación no prudente. Aquí no se trata solamente de la prudencia adquirida natural, se trata de la prudencia infusa y sobre todo se trata de los dones del Espíritu Santo, el don de consejo, que nos guía en las situaciones que son difíciles de resolver, incluso con la razón iluminada por la fe. El don de consejo es práctico y nos ayuda a resolver los problemas prácticos que existen en la vida de cada uno, que es diferente. Entonces, ninguno puede ayudar del todo a otro totalmente porque las situaciones son diferentes en lo práctico. Lo que sí se puede hacer es iluminar desde arriba, desde los principios, para que el mismo sujeto, con la ayuda del Espíritu Santo, encuentre la solución de sus problemas. En la práctica. Porque guiar espiritualmente no es solamente transmitir principios, es ayudar en la práctica. Entonces, muchas de estas almas, dice, obran mucho pero indiscretamente, sin ser guiadas ni por la razón, iluminadas por la fe, ni por el Espíritu Santo. Y entonces se equivocan, aunque obran mucho, no van adelante. Indiscreto obrar y repugnar. Repugnar quiere decir que tienen cosas que no quieren y eso las condiciona. Entonces, muchas personas no es que fundamentalmente se equivocan, sino que son remisas, es decir, omiten lo que deberían hacer porque no lo quieren. Pues no quieren. A veces no es que no quieren lo principal, no quieren lo secundario. Es como uno que no quiere entrar al monasterio porque no le gusta la comida que le dieron el primer día. Entonces, pierden lo principal por algo absolutamente secundario. Pero eso es más común de lo que parece. En toda la acción práctica general de la vida humana, imagínense un comerciante que pierde un gran negocio porque le contestó mal a un cliente sin querer. Bueno, los comerciantes lo saben, eso son muy astutos para todo eso, pero en la vida humana más profunda pasan fenómenos análogos, o sea que se pierden grandes bienes por cuestiones secundarias. Y así sucede, dice San Juan de la Cruz, en la vida espiritual, porque hay un indiscreto repugnar. El indiscreto repugnar tiene escondido algún afecto, que no necesariamente es pecaminoso en sí, es un afecto que no está fuera de lugar, o sea, está desordenado en esa situación y en esa persona. Porque lo que en uno podría servir, en otro no. Por eso dice San Juan de la Cruz que hay que liberarse de todos los apegos, o sea, y también de todas las repugnancias que siguen a los apegos. Y al principio es todo eso. Entonces, por eso viene la noche del sentido, porque hay que liberarse de todo.
Por eso es general la noche el sentido, no se siente nada, porque todo lo que se siente de alguna manera está condicionado de esta manera. Entonces, cuando viene la gracia de verdad, porque el sujeto lo quiere, porque el sujeto quiere crecer en la vida espiritual, entonces hay como un cambio interior, sobre todo muy profundo, y a veces exterior también, porque puede venir junto con enfermedades. Dice San Juan de la Cruz que también puede venir con melancolía, ¿no? Hoy diríamos que es una enfermedad psiquiátrica, la melancolía, o sea, que es muy difícil de determinar que exista verdaderamente. Pero bueno, supongamos que exista, puede provenir de una alteración de un equilibrio orgánico o fisiológico. Dice, pero eso no quiere decir que la noche oscura no venga. También puede venir con otra serie de problemas que a uno lo hacen desapegar, ¿no? Por fracasos que tiene en la relación personal o social o laboral o también puede venir por enfermedades físicas o por la muerte de alguien que está cercano. Porque algunos padres espirituales, por no tener luz y experiencia de estos caminos, antes suelen impedir y dañar a semejantes almas que ayudarlas al camino. Hechos semejantes a los edificantes de Babilonia, que habiendo de administrar un material conveniente, daban y aplicaban ellos otro muy diferente, por no entender ellos la lengua. Y así no se hacía nada. Por lo cual es recia y trabajosa cosa en tales sazones no entenderse una alma ni hallar quien la entienda. Porque acaecerá que lleve Dios a una alma por un altísimo camino de oscura contemplación y sequedad, en que a ella le parece que va perdida, y que estando así llena de oscuridad y trabajos, aprietos y tentaciones, encuentre con quien le diga, como los consoladores de Job, que es melancolía o desconsuelo o condición. Esto se lo van a decir hoy, sobre todo los psiquiatras y los psicólogos, cuando la persona se siente así. Y a veces son los padres espirituales que mandan a las personas, a estos psiquiatras y psicólogos, y les dicen estas cosas. En melancolía es como una enfermedad psiquiátrica de origen orgánico, ¿no? O desconsuelo o condición sería psicológica. Y así, luego, suelen juzgar que aquella alma debe de haber sido muy mala, pues tales cosas pasan por ella. Esto no lo hacen los progresistas, lo hacen más bien otros. Ahora, ¿por qué cambió el clima teológico? De cualquier modo son errores. Y también habrá quien le diga que vuelve atrás, pues no haya gusto ni consuelo como antes en las cosas de Dios. Y así doblan el trabajo a la pobre alma, o sea que ya está oscura, y después le dicen todo eso y está peor. Porque acaecerá que la mayor pena que ella siente sea del conocimiento de sus miserias propias, en que le parece que ve más claro que la luz del día, que está llena de males y pecados, porque le da Dios aquella luz de conocimiento en aquella noche de contemplación, como adelante diremos. Y como haya quien conforme con su parecer, diciendo que serán por su culpa, crece la pena y el aprieto del alma sin término y suele llegar a más que morir. Y no contentándose con esto, pensando los tales confesores que procede de pecados, hacen a las dichas almas revolver sus vidas y hacen hacer muchas confesiones generales y crucificarlas de nuevo, no entendiendo que aquel por ventura no es tiempo de eso ni de esotro, sino de dejarlas así en la purgación que Dios las tiene,
consolándolas y animándolas a que quieran aquello hasta que Dios quiera. Porque hasta entonces, por más que ellas hagan y ellos digan, no hay remedio. O sea, es inútil buscar la solución, porque no hay remedio. Bueno, ahora en general, como también cambió el clima teológico, como dijimos, no es que hacen hacer muchas confesiones generales ni nada de eso, sino que este trabajo lo hacen los psicólogos, todos esos análisis infinitos, y de esta manera no hay solución. No hay solución, porque esto no se pasa hasta que Dios quiera, dice. Pero para entender esto hay que creer en la gracia. La gracia hace su obra cuando Dios quiere y la termina cuando Dios quiere, salvo que se pierda la gracia, que también puede pasar, porque Dios manda la gracia y uno está así y se revela y entonces puede hacer algún pecado mortal y pierde la gracia y tiene que empezar todo de vuelta y además cambia de personalidad, entonces se complica todo. Porque ya no se sabe si el análisis que está haciendo corresponde a una personalidad, la que tenía cuando tenía la gracia, o a la otra que es cuando no tiene la gracia. De esto habemos de tratar adelante con el favor divino y de cómo se ha de haber el alma entonces, y el confesor con ella, y qué indicios habrá para conocer si aquella es la purgación del alma, y si lo es, si es del sentido del espíritu, lo cual es la noche oscura que decimos. Y cómo se podrá conocer si es melancolía o otra imperfección acerca del sentido del espíritu. O sea, San Juan de la Cruz no niega la melancolía. O sea, puede haber enfermedades físicas que no solo son las que afectan directamente el funcionamiento de la mente, pueden ser enfermedades físicas normales, ¿no? de cualquier órgano, porque esto afecta el conjunto del organismo humano y directa o indirectamente los sentidos, y por tanto las potencias afectivas, las pasiones, todo eso está alterado, puede suceder perfectamente. Que haya una enfermedad orgánica de esas que estudian los médicos normales y que se altere toda la vida psíquica inferior, o sea, la de las potencias sensitivas. Pero la providencia de Dios abarca todo, entonces el hecho de que uno reciba la gracia y tenga esta noche oscura que dice él, no quita que estén enfermedades u otros acontecimientos, puede haber una guerra, puede haber una desgracia de cualquier tipo. Y sobre todo puede haber problemas en la relación social y personal, que son los más comunes. Hay otras almas que es lástima que trabajan y se fatigan mucho y vuelven atrás. Y ponen el fruto del aprovechar en lo que no aprovecha, sino antes estorba. Y otras que con descanso y quietud van aprovechando mucho. Bueno, en esto se nota cómo es muy importante saber el camino, porque uno puede hacer mucho esfuerzo y en vez de ir para adelante va para atrás. Y otras personas muy tranquilamente van avanzando mucho, realmente mucho, sin tanta complicación. Hay otras que con los mismos regalos y mercedes que Dios les hace para caminar adelante se embarazan y estorban y no van adelante. O sea, Dios puede darnos gracias y estas gracias, por no interpretarlas bien y confundirnos, servirnos más de estorbo que de ayuda. Y otras muchas cosas que en este camino acaecen a los seguidores de Él, de gozo, penas y esperanzas y dolores.
unos que proceden del espíritu de perfección, otros de imperfección, etc. Y por cuanto esta doctrina es de la noche oscura, por cuanto el alma de ir a Dios, no se maravilla el lector si le pareciere algo oscura. Es decir, como la vida espiritual necesita pasar por la noche oscura, dice San Juan de la Cruz, la doctrina de la vida espiritual es algo oscura. Al principio. Pero dice él, si uno lo lee y va progresando, va entendiendo cada vez más. Entonces no hay que desanimarse porque es algo oscuro. Porque es mejor que sea oscuro. Porque es señal de que es el camino verdadero que lleva a Dios, que para nosotros es oscuro en esta vida. Porque no lo vemos, es imposible ver la esencia de Dios. Con el entendimiento creado, sin la gracia, y con la gracia es imposible ver la esencia de Dios mientras tenemos los sentidos. Pues la esencia de Dios es todo el ser, es absolutamente perfecta, es totalmente inmaterial y nuestros sentidos son proporcionados a las cosas materiales que conocemos nosotros, entonces limitan el conocimiento de la inteligencia o que esté elevado por la gracia. Por eso en esta vida no podemos ver la esencia de Dios. Por eso estamos en la oscuridad desde el principio hasta el final. Pero esa oscuridad se va iluminando. Se va iluminando, aparece la luz y se genera un conocimiento distinto del que tenemos normalmente. Que no anule el otro, lo perfecciona, pero que prevalece totalmente sobre el otro. Porque es divino. Y ese es el que tenemos que buscar. No el otro, principalmente, sino este. Que es misterioso y oscuro. Y por eso ordenar nuestra vida según este conocimiento que se genera desde la noche oscura, como dice San Juan de la Cruz. Es vida mística. El conocimiento místico genera vida mística, que quiere decir vida misteriosa. O sea, no es solamente misterioso el conocimiento, es todo el conjunto de la vida misteriosa, desde el principio hasta el final. Y eso, como dice él, lo hemos leído también, debemos desearlo, quererlo. Es la voluntad la que debe ejercitarse en esto. Aquí nos indicaba San Juan de la Cruz que hay muchas penas, tristezas, dolores, alegrías, gozos. Pasan muchas cosas en la vida espiritual, más cosas que las que pasan en la vida natural. Y por eso es tan importante tener un criterio recto y sobrenatural y verdaderamente espiritual, es decir, que venga del Espíritu Santo. Y otros santos nos ayudan también, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, lo citamos brevemente, al final de los ejercicios espirituales pone unas reglas para el discernimiento de espíritus. Estas reglas no tienen el mismo objeto que lo que dice San Juan de la Cruz, que habla de la evolución de toda la vida, del sentido último de la vida espiritual. San Ignacio de Loyola nos dice cómo evitar las tentaciones. Una cosa es esta oscuridad que guía nuestra vida y otra cosa es lo que sucede en las elecciones determinadas. Los ejercicios espirituales son para guiar esas elecciones determinadas. Y siguiendo la tradición, la misma de San Juan de la Cruz, dice que hay algunas reglas que se aplican a la vía purgativa y otras que se aplican a la vía iluminativa. Entonces, lo que es tentación al principio puede no serlo después y viceversa. Y por eso hay que evitar la confusión en el orden práctico.
Y para ordenar la vida hay que tomar buenas decisiones prácticas. Ahora, si uno le da primacía a la práctica sobre la contemplación, se genera un desequilibrio espiritual muy grande, porque esto que dice San Ignacio para algunas ocasiones lo tiene que estar aplicando todo el tiempo. Y si lo aplica todo el tiempo, es muy fácil que se confunda y que se equivoque. Entonces, haciendo discreción de espíritus, si me mueve el espíritu bueno, el ángel malo, etc. Para cada cosa se pierde la razón. Y sobre todo se pierde la contemplación, que viene de la gracia. Entonces, es muy importante que el discernimiento práctico en la vida espiritual, el analizar las tentaciones o las gracias que nos vienen de Dios, esté subordinado a otro camino más radical, más importante, que es el que enseña aquí San Juan de la Cruz. En cierta manera, la modernidad en la cual vivimos, incluso desde el punto de vista de la vida de la Iglesia, es como una exageración de lo que dice San Ignacio, que está perfecto, pero tiene su ámbito de aplicación. Entonces, si todo es problemático, se pierde la contemplación. Es al revés. Primero hay que establecer bien la vida contemplativa y después tomar las decisiones. Tomar las decisiones con la ayuda del mismo San Ignacio y de sus reglas y de los ejercicios espirituales.